¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Abraham Nuño, soy terapeuta clínico en Arizona, psicólogo en México y el día de hoy en el tema de mentes vamos a hablar de un tema que ha sido solicitado algunas veces, es un tema que pues es muy común, ¿no? No sabría cuál sería el título adecuado para el tema, pero tiene que ver con, básicamente el escenario es este, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacer cambios? ¿Por qué no hacemos los cambios que sabemos que tenemos que hacer? Y sin embargo, buscamos muchas veces cómo no hacerlos o nos lleva mucho tiempo o simplemente a veces ni siquiera lo vemos como una opción. Y por cambios me refiero a no como un cambio estándar para todos, simplemente me refiero a que cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, sabemos o entendemos cuando hay situaciones que nos están generando un poco de ruido, un poco de incertidumbre. Sabemos que hay cosas que no queremos ya vivir o que no queremos hacer o que queremos cambiar y las vamos contemplando, todo el tiempo estamos buscando cómo hacerlo o a veces sabemos cómo hacerlo y sin embargo vamos aplazando eso, vamos buscando cómo postergar eh, sentirnos bien, ¿no? Eventualmente, pues buscamos eso, ¿no? Como seres humanos, una necesidad humana básica es el sentirse bien, o posiblemente la felicidad o sentirse bien, son cosas muy diferentes. También vamos a hablar de qué papel juega el sentirse bien, qué papel juega la felicidad y qué papel juega el por qué no hacemos esos cambios que queremos. En algunos temas meto un poco, me gusta irme un poquito para atrás en la historia y ver cómo la historia genera impactos, cómo el antes tiene una influencia en el ahora, cómo las cosas que han pasado anteriormente siguen de cierta forma influenciando lo que sucede al día de hoy. Y eso es en tema general, es en tema social, es en tema cultural, es en tema personal, porque las cosas que hacemos hoy tienen una explicación también de por qué están pasando al día de hoy, por qué tenemos este presente. Muchas veces lo entendemos y sabemos que nuestras acciones son, son resultado de lo que nos sucede. Las consecuencias que vivimos no nomás se presentan, son situaciones que nosotros de alguna forma directa, a veces indirecta, generamos y a veces cuando la consecuencia es favorable o cuando es positiva, lo celebramos y tomamos todo el crédito y es cuando decimos, no, pues sí, yo lo hice solito y me lo merezco y le eché muchas ganas y todo. Y cuando no es favorable, eh, vemos cómo desplazar esa culpa hacia otros factores, ¿no? Si nos pasan cosas buenas, muchas veces vamos a, o no vamos a dudar en tomar ese crédito. Y si nos pasan cosas malas, muchas veces buscamos cómo desplazar esa culpa o atribuírsela a un factor externo. Y así operamos muchas veces todos los seres humanos. Así nos gusta hacer las cosas. No es nada malo, no es nada bueno, simplemente es algo común, es algo que sucede. Entonces, volviendo a la historia, si me voy al principio, queriendo explicar por qué venimos cometiendo los mismos errores a nivel personal, por qué esa falta de cambio, por qué esa falta de tomar mejores decisiones, siendo que nos afectamos y siendo que a cada uno de nosotros nos toca vivir la conclusión de esos actos. Y sin embargo, a veces, como dicen, nos tropezamos con la misma piedra muchas veces y no es suficiente para decir, ¿sabes qué? Pues creo que tengo que hacer algo diferente. O a veces sabemos que tenemos que hacer algo diferente y sin embargo, pues no lo hacemos, ¿no? Nos quedamos enredados ahí. Entonces, si nos vamos a la historia y nos vamos al principio, eh, pues el cerebro no ha cambiado mucho, ha cambiado un poco la anatomía, especialmente de la corteza frontal,
pero en sí, si comparamos hace 300.000 años, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Sigue una evolución, ¿no? Hemos seguido evolucionando. Sin embargo, a nivel cerebral, pues no es como que ha habido unos cambios drásticos, ¿no? Seguimos posiblemente con un cerebro medio prehispánico, ¿no? Entonces, pues no es echarle la culpa totalmente al cerebro. Quién sabe si sea una cuestión de que no ha sido estimulado correctamente, quién sabe si es una cuestión de evolutiva que requiere miles y miles de años para que cambie ese cerebro, pero algo muy importante que dicta las cosas, cómo suceden y cómo dictaba anteriormente, es que si nos remontamos a otras eras prehispánicas y todo, el cerebro siempre estuvo diseñado para sobrevivir, nunca estuvo diseñado para hacernos felices, para hacernos exitosos, para hacernos llegar a lograr nuestro mayor potencial. Entonces, imagínense que si ese fuera el caso, seríamos una sociedad quizás sin problemas o con otros tipos de problemas, no sé si más superficiales o menos superficiales, pero tendríamos una sociedad de puras personas superdotadas, donde esa parte de supervivencia estaría canalizada, quizás ya no tanto en sobrevivir, sino como a generar inventos o situaciones que favorecen a toda la sociedad. Sin embargo, no es el caso, ¿no? Entonces, seguimos, digamos, cientos de años después, pero con un cerebro que a veces no nos favorece. Y ha habido cambios y hemos evolucionado y se han inventado, ha habido inventos y todo. Sin embargo, están digamos que los conceptos personales, los conceptos sociales, los conceptos culturales que hemos ido creando y cómo estos pues tienen un impacto positivo o negativo. Muchas veces depende de cómo te va en la feria. Eh, pero pues inicialmente hay que entender que el cerebro no está diseñado y nunca se ha demostrado que esté diseñado para ser felices. Eso viene conforme se va dando esta evolución. Vamos evolucionando y entonces estos conceptos los vamos los vamos adoptando y los vamos adoptando de acuerdo a- al contenido cultural, de acuerdo al ambiente, porque si hablamos de felicidad, no es el mismo concepto de felicidad el de un niño que vive, no sé, que vive en la Sierra Tarahumara, por decir, a un niño que vive en Nueva York o Washington, qué sé yo. El contexto cultural va a tener mucho que ver, pero no únicamente el concepto cultural o el contexto cultural, sino las necesidades básicas, porque a veces el pensar en la felicidad como algo posible, a veces es más que nada un lujo, ¿no? Porque si nos vamos a las necesidades básicas, una persona que no ha podido cumplir las necesidades básicas, quizás no va a tener tiempo para pensar en la felicidad como algo posible o alcanzable. Quizás va a pensar más que nada en qué es lo que va a comer ese día. Y posiblemente el obtener ese alimento le genere alguna satisfacción. Entonces, sería lo más cercano a esa felicidad. Entonces, cuando digo que es un lujo, pues muchas veces cuando ya tienes ya todas esas necesidades básicas y tienes el tiempo para pensar en cuáles son las cosas que necesitas como persona, pues ahí también entra la felicidad, ¿no? Que dices, ay, ya cubrí mis necesidades básicas, tengo tiempo para enredarme con estos conceptos y buscar ser feliz. Entonces, si busco ser feliz, hago mi propio concepto de felicidad, de lo que yo genero propio y también de una influencia del mundo externo. Y entonces digo, bueno, la felicidad para mí, que lo que significa es esto, quizás esto combinado, la parte emocional,
combinado con la parte material, y entonces es una combinación ahí medio rara que si yo tengo estos bienes materiales, entonces ya soy feliz, ¿no? Entonces mi concepto de felicidad parte de mi propio entorno, de mi propia cultura y de esa influencia social de las personas más cercanas a mí y también de todo lo que está ahí en media, ¿no? Todo lo que nos ofrecen, todo lo que se nos ofrece por medio de la mercadotecnia. Entonces, eh, ahí vamos más o menos paso a paso de cómo el cerebro tiene que ver, cómo los conceptos tienen que ver y cómo todos estos elementos, todas estas cosas influyen en el por qué a veces hacemos cambios que necesitamos hacer o a veces simplemente no los hacemos. Entonces, anteriormente, hablando de el cerebro, pues diseñado para mantenernos vivos, ¿no? O sea, eso digamos que es lo principal. El cerebro está diseñado para mantenernos vivos. Desde la evolución, así ha sido. No está diseñado para hacernos felices. Con el tiempo nos vamos ya enredando en estos conceptos y a veces buscamos esa felicidad efímera y a veces la conseguimos y a veces se acaba y volvemos y seguimos y tratamos de hacer una vida con sentido o una vida llevadera o una vida que que es significativa para nosotros, pero en ese transcurso en el cual tomamos estas decisiones y buscamos esta vida, pues también hay una parte donde a veces nos enredamos con situaciones que no nos favorecen. A veces terminamos en situaciones donde no nos sentimos que debemos de estar ahí o donde no sabemos que no debemos de estar ahí. Sin embargo, seguimos ahí. Entonces, parte de todo esto, entonces, cómo partimos desde la evolución, desde el cerebro, desde los conceptos, y dentro de este juego que jugamos, también viene es la parte donde a veces no sentimos que vamos ganando, o donde no nos sentimos felices con el resultado, o no sentimos una satisfacción con esto que venimos haciendo. Entonces, ¿por qué nos aferramos a las cosas sabiendo que no van a funcionar? Porque de dónde viene esa parte de nosotros como seres humanos de que estamos en lugares, en relaciones, en situaciones que no nos favorecen y sin embargo nos aferramos a que nos favorezcan. Entonces, ¿de dónde viene, no? Entonces, en terapia se ve mucho, en terapia es digamos que es el pan de cada día, estas situaciones que nos suceden a todos, ¿no? A todo mundo, hasta terapeutas, etcétera. Nos vemos en situaciones que decimos, bueno, ¿qué hago ahí? ¿Qué me mantiene ahí? ¿Por qué estoy en ese trabajo? ¿Por qué estoy en esa relación? ¿Por qué estoy haciendo conductas que pueden ser autodestructivas, que no favorecen mi salud? ¿Por qué estoy con estas adicciones? ¿Por qué estoy con esta depresión, con esta ansiedad, con todas estas situaciones que surgen a raíz ah, de esa incongruencia, ¿no? Porque en el fondo lo sabemos que lo que estamos haciendo está mal, no se siente bien, no nos favorece. Sin embargo, hay algo que nos mantiene ahí, hay algo que hace que nos aferremos a las personas, a las situaciones, a los hábitos que sabemos que nos hacen bien, pero ahí seguimos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Eh, ¿Cómo podemos soltar eso? ¿Cómo podemos hacer esos cambios que sabemos que tenemos que hacer, queremos hacer, pero no los hacemos? Entonces, no hay como una sola respuesta para todos estos escenarios. Cada persona y en terapia, cada persona que llega, pues llega con una situación diferente, llega con habilidades diferentes, llega con un insight diferente y llega con un nivel de motivación diferente. Entonces, muchas veces entendemos
que la terapia sucede en ese consultorio únicamente, ¿no? Sin embargo, la terapia, y lo decía yo en episodios de mentes anteriores, el guía es un terapeuta y es lo que es únicamente. Entonces, todo ese trabajo que se ve en terapia, que se revisa, que se explora, se le da seguimiento fuera del consultorio. Tiene que seguir, tiene que haber un seguimiento porque, este, pues si no, nomás se queda en esa plática, no sale esa acción, no sale ese follow-up necesario para hacer los cambios que se requieren, ¿no? Y los cambios los hace la persona, no los hace el terapeuta, no los hace la familia, la persona es la que tiene que encontrar esa motivación. Entonces, ¿por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué es tan difícil cambiar aun cuando sabemos que tenemos que cambiar y sabemos cuáles son los elementos que nos están haciendo daño? Algunas de las explicaciones que les traigo el día de hoy eh, tienen que ver, pues son muy distintas, ¿no? Una parte de ahí es el mantenemos relaciones que nos hacen daño por el apego, ¿no? El apego emocional. Buscamos el apego emocional y mantenemos esas relaciones. Muchas veces sabemos que no funcionan, sabemos que no van a funcionar, pero no queremos soltar esa relación por lo que representa. Entonces, un ejemplo sería, estoy en una relación que no me favorece, que no me siento cómodo, cómoda, no soy feliz o no tengo momentos de felicidad, de sentirme bien, pero no quiero soltar esa relación porque esa relación representa o representó muchas cosas en mi vida. Entonces, muchas veces son relaciones que empezaron de hace muchos años y no se fueron trabajando, ¿no? Les decía yo también en otros capítulos de Dementes, las relaciones se trabajan. No esperemos, y las relaciones de pareja, las relaciones de amistades, todas las relaciones se trabajan. No esperemos generar una relación y dejarla ahí y ahí nos vemos y ya, o sea, y muchas veces la rutina destruye esas relaciones, ya sean de amistades, ya sean de pareja. Entonces, a veces nos basamos en ese apego emocional que sentimos en algún momento para justificar el no querer hacer un cambio que sentimos y queremos hacer. Porque decimos, bueno, es que yo empecé con esta persona mi relación desde que estaba en la prepa y llevamos todo este tiempo juntos y sin embargo no nos llevamos bien y vivimos una relación de conflicto y nos hacemos mucho daño todos los días, pero es una vida ya, son varios años, entonces no quiero empezar de nuevo, ¿no? No quiero hacer los cambios, estoy bien así, ya sé qué esperar de esta persona. Y muchas veces, si nos ponemos de forma objetiva, sabemos lo que la persona nos va a dar y hasta dónde va a llegar. Y sin embargo, a veces buscamos estirar la liga y tratar de que la persona cambie, tratar de que la persona nos dé algo más que no nos va a dar. O vienen esas ganas de querer cambiar a las personas, ¿no? Y decir, no, es que yo voy a hacer que cambie, es que yo lo voy a cambiar y vas a ver, o yo la voy a cambiar. Entonces queremos que esas personas nos muestren algo que está fuera de su capacidad. Y también en otro episodio de Mentes hablaba yo de que muchas veces no nos enseñan desde chiquitos cómo querer a las personas, cómo relacionarnos con las personas, cómo mostrar afecto. Entonces, si somos esos niños que no nos demuestran cómo hacer eso, cómo mostrar ese afecto, cómo querer, pues vamos a convertirnos en adultos con una incapacidad muy grande de querer a los demás, de mostrar ese afecto. Y entonces existen personas que no saben querer y hay que entender eso. Y no porque no quieran querer, es porque ese proceso no se dio o se aprendió de una forma disfuncional, porque de chicos aprendemos por la observación. Entonces lo que yo veo es lo que tiene sentido para mí.
Y si no tengo una guía conforme voy creciendo y alguien adulto, un padre o un tío o alguien que me diga, eso que estás aprendiendo no es correcto o eso no está bien, voy a, voy a crecer con todos estos conceptos erróneos de cómo manejarme como persona y cómo tener relaciones con las demás personas. Entonces, hay personas adultas que no tienen la capacidad de querer a los demás, no porque no quieran, sino porque no saben cómo, que es muy diferente. Entonces llega alguien más y le dice a esa persona, yo te voy a enseñar, yo te voy a hacer, vas a ver que sí, etcétera. Error, error, error. Son personas que terminan enredadas en situaciones disfuncionales buscando obtener cosas que no se van a dar. Entonces, el apego humano es una causa muy importante en esto de el no hacer los cambios que queremos hacer y que no hacemos. Otro es el miedo a perder a alguien más, ¿no? El miedo a perder, porque si perdemos a esa persona y perderla no que se va a morir, sino que perdemos esa relación, perdemos esa persona. Entonces, si yo pierdo, entonces, pues eso me genera dolor, ¿no? Yo no quiero perder, prefiero estar en esa relación o prefiero seguir con esa adicción o prefiero seguir con estos hábitos, incluso pueden ser hasta hábitos alimenticios que no nos favorecen. Prefiero seguir haciendo las cosas que no me favorecen en vez de aceptar que perdí y buscar hacer algo diferente. Porque si yo siento que pierdo, me siento derrotado y entonces siento dolor. Y entonces eso contribuye a mi autoconcepto y eso contribuye a sentir que no tengo la capacidad de ganar. Y de ganar me refiero a hacer cosas que me favorecen y sentirme bien con eso que hago que me favorece. Entonces, prefiero mejor quedarme así y aparte tengo, si tengo miedo de estar solo o tengo miedo de estar sola, pues entonces mejor me quedo así y ya ni modo, no estoy solo. Y entonces puedo pensar que lo nuevo va a ser peor. ¿Para qué voy a buscar algo más? Imagínate que busco algo más y me sale peor. Entonces mejor me quedo con esto, que ya conozco, que ya como sea, sé cómo manejarme con esa persona. Y así ya no voy a errarle. Y también esa parte, pues es como querer generar un confort dentro del caos, dentro de todo eso. Querer normalizar las cosas que me están haciendo daño. ¿Por qué? Porque ya lo conozco, ya conozco a esta persona, ya conozco este hábito, ya conozco esto, ya esto es parte de mi vida, de mi rutina, y no lo quiero cambiar. Entonces me genera un miedo, ¿no? Otra cuestión que tiene mucho que ver es la falsa esperanza, ¿no? El decir es que algún día las cosas van a cambiar, algún día las cosas van a mejorar. Yo sé que las cosas en algún punto van a estar mejor para mí y yo lo sé, ¿ok? Entonces, falsa esperanza porque atribuimos el cambio a factores externos. Entonces, no queremos tomar esa responsabilidad. Entonces, como no quiero tomar esa responsabilidad, atribuyo eso, sabiendo que lo quiero hacer, a la falsa esperanza, ¿no? Entonces digo, pues va a pasar, algún día tiene que pasar, porque yo soy buena persona y a mí únicamente me tienen que pasar cosas buenas. Entonces, va a pasar. En vez de hacer esos cambios, eh, esperamos que suceda algo más. Entonces, hay un dicho que dice, el no tomar una decisión es tomar una decisión, ¿no? Esperamos que la decisión nos tome por sorpresa y disfrazamos esa falta de acción, esa falta de responsabilidad, esa falta de hacer las cosas, lo disfrazamos de esperanza, ¿no? Lo disfrazamos de que las cosas van a mejorar, yo lo sé. Sin embargo, sigo en el mismo ambiente, sigo con las mismas personas, sigo tomando las mismas decisiones y no estoy haciendo nada diferente. Estoy esperando que algo fuera de lo común y de la norma llegue y cambie mi realidad, ¿no? Es como
esperar ganarse la lotería. Entonces, eso es algo también que influye mucho, esa falsa esperanza, pero también en el fondo sabemos que quizás llevamos muchos años esperando que pase esto que no pasa, pero nos aferramos a esa idea irracional, porque si nos aferramos a esa idea irracional, nos resta responsabilidad como humanos, ¿no? Decimos, pues ahí ojalá que algún día pase. Y otro factor también es la culpa y el deber. La culpa y el deber. Entonces, no hago los cambios porque a veces pensamos que así nos tocó y a veces pensamos que ni modo, tenemos que aguantar. Así es la vida. Esto es lo que me tocó y, y pues ni modo, ¿no? O sea, esto es lo que hay. Entonces, todos estos factores influyen totalmente en esa falta de cambios necesarios. Entonces, al escuchar esto, pregúntate si de estos que se mencionaron, el apego, el miedo, la falsa esperanza, la culpa, se representan en tu vida, o pregúntate si hay más o hay menos, o si todos están ahí. A veces es una mezcla de todo, ¿no? Entonces, digamos que el primer paso después de saber dónde estamos es tomar acción, ¿no? Si no, nomás se queda, vuelvo a lo mismo. En esta situación donde sabemos lo que tenemos que hacer, lo queremos hacer, pero no lo hacemos. Entonces, espero que este programa de hoy, esto de lo que se habló el día de hoy, tenga algo de sentido en tu vida y no tanto como, no se busca hacer un juicio aquí de las personas, ni de la falta de responsabilidad de las personas, ni nada más que nada es un análisis superficial por encima de situaciones que nos suceden a todos nosotros como seres humanos. Y entonces al escuchar quizás este episodio y al encontrar estos elementos que tienen que ver con la falta de toma de decisiones, quizás nos ayuda a reorganizar ideas y hacer un plan, porque siempre es importante tener un plan de cómo le voy a hacer yo como persona para hacerme una mejor vida. Ese es el punto principal, ¿no? Generarnos una mejor vida como resultado de las decisiones y de las acciones que tomamos. Espero que haga sentido el tema de hoy y nada más les recuerdo, mi nombre es Abraham Nuño, soy terapeuta clínico en Arizona, tengo mi consultorio, lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar en Psychology Today, es Psych Clinical Services, o pueden encontrar mi nombre también. Y actualmente en mi práctica privada estamos aceptando pues la mayoría de las aseguranzas. Entonces, si a alguien le interesa empezar terapia, no duden en contactarme o igual cualquier comentario, no duden en contactarme y me pueden encontrar en internet y estoy a sus órdenes, me pueden encontrar en Facebook también y espero que tengan buen día y buena semana. Hasta luego.